Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Carlos Velasco. Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras legisladores del país. El proyecto de ley reformatoria a la ley del futbolista profesional fue presentado por el asambleísta Andrés Páez. La siguiente, por favor. La siguiente. Evidentemente, una reformatoria a una ley de estas características, teníamos que invitar a los actores que estaban involucrados en este proceso. Por eso tenía que estar el Ministerio del Deporte, los especialistas que son los médicos que tienen esta actividad, la medicina del deporte, otros actores como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, asambleístas que tienen la posibilidad, si esta desde su función o desde su actividad anterior, aportar sobre la temática, y también la Asociación de Futbolistas Profesionales del Ecuador. Invitado también fue el asambleísta Andrés Páez. La siguiente, por favor. Creo que para iniciar el análisis tenemos que partir de ese artículo de la Constitución. El artículo 132 de la Constitución, en el inciso primero del artículo 52 de la ley orgánica que tenemos, donde hay un planteamiento muy claro. Dice que las leyes deben ser consideradas, realizadas y construidas con objetivos generales y de interés común para todos los ciudadanos que existen en nuestro país. Y los temas específicos deben ser incluidos en un reglamento. Este es un principio jurídico que está en la Constitución de nuestro país. Este principio jurídico tiene una correlación con la Ley del Deporte, Educación y Recreación. Ese principio jurídico, insisto, tiene relación con el artículo 63, por ejemplo, que está en pantalla y que me voy a permitir leer. El futbolista profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y se regirá de acuerdo a su estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta dictare en el marco de la normativa internacional de la FIFA y de la CONMEBOL. El artículo 110, regresamos por favor, en el artículo 110 de la Ley del Deporte, Educación y Recreación, aprobada en el proceso legislativo anterior, habla básicamente del cuidado médico que se debe tener. Y ahí está, y lo voy a decir textualmente, para la práctica de cualquier deporte, las y los ciudadanos están obligados a que un médico, de preferencia deportólogo, evalúe su estado de salud antes de conferir la respectiva acreditación para iniciar sus prácticas. Las deportistas de las delegaciones o las delegaciones ecuatorianas, antes de viajar al exterior, en representación del país, deben presentar obligatoriamente el certificado de evaluación de su estado de salud contenido por el médico respectivo. Mismo requisito cumplirán deportistas en competencias nacionales. En todo torneo profesional debe contarse con un médico deportólogo en todos los escenarios deportivos. De las exposiciones que llegaron a la mesa de salud, podemos rescatar algunas. La anterior, por favor. Podemos rescatar algunas, pero una de ellas es la que tiene este fundamento y que fue dado por el Ministerio de Deportes, que tienen su acción para generar estas fichas con las siguientes características. El protocolo de reconocimiento a un deportista tiene las siguientes características. 1. Historia clínica, exploración física, pruebas complementarias, análisis nutricional, valoración psicológica.
Eso nos lleva, evidentemente, a la identificación de factores de riesgo. Les dejamos ahí para esto generar una contraposición o una valoración con lo que está en la ley que se propuso. Se habla en la ley que se propuso que se debe, y lo describe detalladamente, una serie de exámenes muy bien descritos que están recogidos en las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias pasan desde un examen de orina, la anterior por favor, desde un examen de orina por todos los procesos que se pueden seguir avanzando de acuerdo a la propia complejidad que se vaya teniendo en esa acción. Por eso, cuando el Ministerio del Deporte viene y dice que los exámenes que se necesitan o que están descritos ahí, se los está haciendo en el Ministerio del Deporte y nos empieza a hablar de cosas muy técnicas que las voy a mencionar rápidamente. Electrocardiogramas de reposo, que es una de la terminología que se utiliza, se está realizando aquí. Pruebas de esfuerzo, pruebas de banda y una serie de características muy técnicas que ha avanzado tanto el Ministerio del Deporte que esa caracterización se la tiene. Y entonces, concluyo en esta parte para decir que todo ese proceso inicial que se pidió para realizar esos exámenes está contemplado en lo que se hace. Pero aquí vale una cosa que es fundamental rescatar. Eso me parece que es fundamental rescatar y lo voy a decir. Estos elementos de protocolos los hemos recogido, y me parece que es el aporte de la ley, a la Ley Orgánica de Salud. A la Ley Orgánica de Salud que está en proceso de debate para que se pueda explicitar todos estos procedimientos. En la ley del proponente se habla de un examen que se conoce como angiotomografía en exámenes como rutina. La angiotomografía es un examen no de rutina, de altísima complejidad, que los profesionales deportólogos la van transmitiendo, la van realizando de acuerdo a las necesidades que se vayan dando y conforme se vaya identificando las complejidades. Por eso, la siguiente por favor. Por eso quiero llegar a la segunda conclusión y leyendo textualmente lo que dicen algunos cardiólogos que hemos revisado, conversado o hemos podido llegar a esta conclusión. La actividad física y el deporte reducen la mortalidad general y cardiovascular, pero durante la práctica de ejercicio aumenta el riesgo de muerte súbita, que puede ser la primera manifestación de una enfermedad cardiovascular no diagnosticada en deportistas previamente asintomáticos. Y esto es lo que quiero resaltar. Las causas de muerte súbita difieren según la edad. En los menores de 35 años se deben a patologías congénitas o hereditarias y en los mayores de esta edad a enfermedad coronaria. De tal manera que si se utilizara la angiotomografía como procedimiento rutinario, no nos da la muerte súbita, de acuerdo a toda la literatura que hemos revisado, no nos da la muerte súbita con este examen la posibilidad de enfrentar o detener esa enfermedad, porque tiene un carácter hereditario y un carácter genético que va más allá a las actuales circunstancias de poder determinar una acción de esa naturaleza. Pueda que en el debate me digan que sí ha habido casos de que una angiotomografía haya podido encontrar. Sí, puede ser la excepcionalidad. Profundizando el debate, y creo que el tiempo ya está justo, este proceso de angiotomografía existen solamente en 2 o 3 sitios del país y que tienen características adecuadas para ser utilizados. Entonces, señora presidenta, señores asambleístas, compañeros asambleístas y compañeras,
lo que estamos ahora diciendo, que algún elemento que falta y que lo estamos recogiendo en el Código Orgánico de Salud, se tiene que implementar para generar un proceso horizontal de que todos los deportistas, y en eso el Ministerio del Deporte, en los centros de alto rendimiento ya está trabajando, todos los deportistas, en todas las actividades, empezando desde de la medicina o del fomento del deporte, hasta llegar a niveles de alta complejidad, se tengan que llegar a hacer todo ese protocolo que se está mencionando y que tal vez en la Ley Orgánica de Salud no estaba, pero que nosotros la estamos recogiendo. Y entonces, en conclusión, señora presidenta, solicito a usted y a todos los legisladores, planteo como moción que se archive el proyecto que se ha presentado y lo pongo en consideración de ustedes. Muchas gracias, señora presidenta.